Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Como el poema de Machado y el canto de Serrat, el hombre moderno llamado Homo sapiens, que somos todos nosotros, aventuró más allá de su casa original de África hace 150.000 años hasta poblar lentamente todos los rincones del mundo, incluyendo los confines más australes de América del Sur. Al territorio que hoy llamamos Chile, el hombre llegó hace unos 20.000 años desde el norte, bordeando la costa del Océano Pacífico. En el barrio de Pilauco Bajo, Osorno, se registró una pisada en barro fosilizado del pie de un hombre que caminó descalzo hace 15.600 años por un terreno fangoso. Este vestigio del cuerpo de un ser humano es el más antiguo de su tipo en toda América. Más al sur, cerca de Puerto Montt, existió una pequeña comunidad aún más antigua, Monteverde, donde unas 25 personas ocuparon un bosque a orillas del estero Chinchihuapi hace 18.500 años. Allí se comprobó la coexistencia de los grupos humanos con paisajes y animales diferentes a los actuales, algunos tan distintos como mastodontes, una especie de elefante peludo o caballos del tamaño de un perro. Este tipo antiguo de la vida del hombre se conoce como prehistoria. Comprende desde el origen del hombre hasta la aparición de los primeros testimonios escritos, cuando comienza el período histórico. En Chile, lo marca la llegada de los conquistadores españoles Diego de Almagro en 1536 y Pedro de Valdivia en 1540, a partir del registro escrito de la toma y posesión del territorio. La arqueología es una disciplina científica que investiga la prehistoria mediante el estudio, descripción e interpretación de civilizaciones antiguas a partir de los restos materiales que dejaron. Pero esto no es tarea fácil, ya que los objetos no pueden hablar por sí mismos. La prehistoria se caracteriza por una primera división en dos grandes períodos en base a una secuencia tecnológica según el material predominante utilizado por esas culturas para elaborar sus herramientas. El primer período se denomina arcaico, palabra griega que significa antiguo. Alude a los grupos humanos que fabricaban artefactos de piedra con estilo de vida nómada, o sea, el andar recurrente y sucesivo de grupos de acuerdo a la estacionalidad de las plantas y al comportamiento de los animales que les servían de alimento. En este transitar histórico, el hombre aprendió a guiarse por las estrellas y la topografía de cerros, valles y costas, a reconocer plantas y sus usos y a desarrollar herramientas de diversos materiales como piedra, madera, cuero y fibras vegetales que le permitían hacer fuego, cazar, despostar grandes presas, fabricar canastos y elaborar adornos como collares, entre muchos otros. En Colina son escasas las evidencias de este período. No obstante, en sectores cercanos como Runge y Montenegro, comuna de Tiltil, se han hallado evidencias de herramientas de piedra como puntas de flechas y cuchillos, además de grandes bloques rocosos lisos que fueron ocupados como morteros comunitarios y en contadas ocasiones evidencia de la sepultación de sus difuntos. El Rutal es un sitio ubicado cerca del pueblo de Montenegro al norte de Colina, donde abunda un tipo de roca llamada brecha hidrotermal, muy buena para fabricar herramientas. Además, existió presencia de guanacos y vegetación que garantizaba caza y alimentación estable. Hay en la zona morteros en rocas conocidas como piedras tacitas, útiles para la molienda de semillas y utilizados como espacios rituales de congregación social de grupos cazadores-recolectores que se relacionaban e interactuaban entre sí. El sector de cerros del Cordón de Chacabuco al norte de Colina alberga una de las muestras más grandes de piedras tacitas del país.
En este sitio se reportó el entierro de una mujer que murió hace 3.300 años. A partir del análisis de huesos y dientes, se supo que era una persona bajita, de no más de 1,42 m de estatura, que sufrió durante su niñez episodios de falta de alimentación o carencia de algunos aportes vitamínicos y de minerales en su dieta que dejó marcas en sus huesos y que explicaría parcialmente su menguada estatura. Había sido madre en 2 ocasiones y su vida fue dura en términos físicos, pues en esta etapa el cuerpo era utilizado como herramienta de trabajo, soportando pesos y cargas notables. Sus dientes mostraron un uso intensivo más allá de la masticación de alimentos, posiblemente para ablandar y tensar cueros, necesario para amarres, vestimenta y envoltorios. Murió entre los 35 y 40 años de edad, siendo longeva para la época, ya que las personas solían no vivir más allá de los 45 años. El segundo gran período, llamado formativo, se da en función del que quizás sea el hito tecnológico más importante de la humanidad, la agricultura, que requería permanencia en un mismo lugar para el proceso de plantación y cosecha. También se le conoce a este período como agroalfarero, ya que contribuyó al surgimiento de la cerámica, modificando la forma de comer y preservar por más tiempo los alimentos. Igualmente practicaron la domesticación gradual de animales para la obtención de carne, cueros y pelo, siendo este último fundamental para el desarrollo de hilados y tejidos. Las aldeas manifestaron relaciones más complejas entre sus miembros y las distintas comunidades. En la misma área del entierro de El Rutal se encontró otro cuerpo, perteneciente a una adolescente de 1,50 m de estatura y unos 17 años de edad, que fue sepultado en posición fetal unos 1.500 años después, durante el período formativo. La joven habría muerto unos 1.800 años atrás, en el año 230, en contexto de la cultura Bato. La cultura Bato es una de las 2 comunidades alfareras tempranas que tuvieron presencia durante el formativo en el valle y costa de la zona central de Chile, entre los ríos Petorca, quinta región, por el norte, y el río Cachapoal, sexta región, por el sur. Los grupos Bato se organizaban en pequeños grupos familiares altamente móviles que seguían dependiendo muchísimo de la caza a pesar de conocer y manejar un tipo de agricultura incipiente que se denomina horticultura. Asimismo, la producción y uso de sus vasijas con formas modeladas sin aplicación de pinturas es indicativa de estas nuevas formas de cocinar, servir y guardar alimentos. Son identificativos en ellos los tempetás, adorno facial que se usaba en el labio inferior de la boca, y las pipas de cerámica relacionadas con artes rituales. La otra comunidad alfarera temprana que coexistió en el Valle Central se conoce como cultura yoyeo, cuyos habitantes muestran una mayor dependencia del cultivo y consumo de maíz, y diferencias en la manera de fabricar y diseñar sus vasijas, así como el uso de estas como ofrendas funerarias para sus muertos. En el Valle de Colina hay amplias evidencias de los grupos Bato y Yoyeo. La mayoría de estos sitios fueron detectados durante el proceso de evaluación medioambiental en terrenos donde se iban a construir casas, lo que permitió que los arqueólogos tuviesen la posibilidad de investigarlos primero, a la vez que se pudo salvaguardar parte de este patrimonio prehispánico. También se han hallado algunas sepulturas con presencia de cuerpos esqueletizados de individuos Bato en posición fetal o encogida, depositados directamente sobre la tierra, algunos de los cuales fueron enterrados con su adorno de tembetá. Las evidencias que muestran la coexistencia de ambas comunidades en el sector de Colina entre el año 0 y 800 de nuestra era se presentan bordeando el río Colina. La mayoría de los hallazgos se ubican en terrenos donde se desarrollan diversos proyectos habitacionales tales como Estancia Liray, Las Brisas de Chicureo, Jardines de Esmeralda, la Reserva de Chicureo, Población Colina Norte, Algarrobal del Alto, Valle Santa Elena y Aires de Colina. Alrededor del 900 después de Cristo entra en escena la cultura Aconcagua,
que ocupa los mismos territorios de los grupos Bato y Yoyeo, pero bajo un esquema de mayor sedentarismo y desarrollo agrícola más intenso y extenso. En su cerámica destaca el uso de la pintura, con diseños característicos como el trinacrio, en color negro sobre sus vasijas de greda anaranjada. Para sus ritos funerarios destinan un lugar especial marcado por grandes túmulos de tierra que contienen las tumbas a modo de cerros artificiales, en algunos casos tan grandes como para confundirse con la geografía natural del lugar. Hacia el año 1400, los Aconcagua entran en contacto con el Imperio Inca, que viene de tierras lejanas del norte, expandiendo su control territorial y avanzando hacia la zona central de Chile, buscando acceso a recursos importantes, especialmente minerales de cobre, oro y plata, para uso ornamental y jerárquico. El intercambio cultural produce cambios en la cerámica que comienza a pintarse de 3 colores: rojo, negro y blanco, con diseños geométricos, además de modificaciones a nivel del tamaño, forma y diseño de las piezas. En Colina se han hallado evidencias de la cultura Aconcagua y la influencia del Imperio Incaico, con hallazgos registrados en los proyectos inmobiliarios del centro-sur de la comuna y durante la instalación de una línea eléctrica en el sector de Peldehue. En su tránsito, estos caminantes utilizaron una gran ruta imperial, el Camino del Inca, o Capac Ñam en idioma quechua. Este camino llegó hasta el centro de Chile, pasando por Santiago en lo que hoy es la Avenida Independencia. En Colina se conserva la antigua ruta, bajo la actual carretera pavimentada que pasa por Chicureo y segmentos de la Ruta 57 General San Martín. Antiguos documentos muestran que pasaba por el borde del Cerro Pan de Azúcar, continuando hacia el norte, frecuentemente entre bloques rocosos con grabados o pintados, conocidos como arte rupestre. En el Cerro Pan de Azúcar, la comunidad de canteros de Colina hoy explota y trabaja la piedra basáltica, que igual podría haber sido explotada en épocas incaicas. Durante la conquista hispana, Pedro de Valdivia deja para sí la estancia del gobernador, que abarcaba desde el norte del río Mapocho hasta el cordón de Chacabuco, incluyendo la actual comuna de Colina. Posteriormente, se divide la estancia entre distintos dueños, otorgándole uso agrícola y ganadero con especies introducidas, configurándose paulatinamente el paisaje del período histórico, con poblados a partir de los pueblos de indios de Colina, Chicureo, Lampa, Quilicura y Huechuraba, que hoy conocemos y en los cuales nos reconocemos como habitantes del cono urbano santiaguino y herederos de esos viajantes de antaño, cuya historia es la nuestra también.